Saludos y bienvenidos a una nueva lectura de la Biblia textual. Lectura agnóstica del Evangelio. Mateo, capítulo 4. Tentación de Jesús. Entonces Jesús fue impulsado por el Espíritu a subir al desierto para ser tentado por el diablo. Nos situamos. Jesús abandona Galilea para ir hacia el Jordán, donde será bautizado por Juan, el que ejerce de profeta para la multitud que se congrega a orillas de ese río. Este será testigo de la elección de Jesús como Hijo de Dios. Entonces, dice este primer versículo, es deseo de Dios que suba al desierto para ser tentado por el diablo. Una figura, a pesar de lo que nos intenten hacer creer, prácticamente inocua y con muy poca presencia en el Antiguo Testamento. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En la ley dictada por Moisés, directamente de palabra de Dios, señala períodos previos a celebraciones, donde deberán estar días y días comiendo únicamente panácimo. No hay ningún período así que dure 40 días en las leyes divinas. Por lo tanto, este suplicio es posible que sea algo voluntario, o tal vez exclusivo de los nazareos. De cualquier modo, a nadie le extraña que tras estos 40 días tenga hambre. Y llegando el tentador le dijo, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. No sabemos exactamente quién llega ni desde dónde, el diablo, pero este sí que puede ser algo simbólico aquí. Un pensamiento, un razonamiento desde la necesidad o la desesperación. Pero Mateo tiene la necesidad de darle realismo, de hacerlo presente. El hambre podría llevar a Jesús a desistir, a abandonar, a retirarse en busca de comida, pero no. Este diablo de Mateo le tienta directamente a demostrar que es hijo del Ser Todopoderoso, que pida a Yahvé que las piedras se conviertan en pan. Pero él, respondiendo dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe inquebrantable del Nazareno me recuerda y compite directamente con la de Job. Su elegido no teme por morir de hambre, sabe que nada ocurre sin el deseo expreso de Yahvé. Entonces el diablo lo lleva hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo. Pues donde en versículos anteriores parecía que quería dar realismo, en este quinto versículo parece devolvernos a los libros de Jeremías y otros profetas precursores del género fantástico. En un desplazamiento instantáneo aparecemos en lo alto del templo, donde podríamos imaginar ahora una cruz o una figura santa. Ahí está en la cima Jesús con el diablo. A sus pies la santa ciudad, entiendo que Jerusalén. Y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo, porque está escrito, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te llevarán, para que tu pie jamás tropiece en piedra. Ahora el diablo le propone que ya que no teme el hambre, que tampoco tema la muerte. Si es el elegido, Dios le salvará. Esto, no olvidemos, desde lo alto del pináculo del templo. Un templo que según la ley de Dios no debería tener ningún pináculo. Debería ser directamente un tabernáculo, el templo de Salomón. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor, tu Dios. Y curiosamente, con este alegato ya tiene suficiente para demostrar que Dios no le permitirá morir. No se habla más del tema y el diablo pasa a otro tercio. Nuevamente lo lleva al diablo, esta vez a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Pues ya veis, desde el pináculo no ha ocurrido absolutamente nada y ahora el diablo le tienta con posesiones. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. No sabemos exactamente qué tierra le promete, pero espero que no sea la misma tierra que prometió Yahvé a los 12 hijos de Israel. Hasta el momento los dioses que rivalizaban con Yahvé por sus seguidores parecían ofrecer placeres y libertad. Pero Jesús le dice, vete Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Ahora sí que reconocemos a este diablo como un personaje que hemos conocido anteriormente. Ya hemos leído en algún profeta este nombre, Satanás. Desconocemos si puede representar algún tipo de dios que compitiera con Yahvé, o que fuera únicamente un intento de simbolizar cualquier tipo de traición de fe al culto impuesto a los hijos de Israel. Tanto en un caso como en otro, Jesús está obligado a cumplir lo que la ley dicta. Únicamente a tu Dios adorarás, a Él solo servirás. Entonces lo deja el diablo y he aquí unos ángeles se acercaron y lo servían. Pues este es el versículo final de este primer subcapítulo y es curioso porque fijaos cómo acaba el anterior, que dice: al Señor tu Dios adorarás y a Él en mayúscula solo servirás. Esto es indiscutible, únicamente se puede servir a uno, a un ser, al Todopoderoso, nadie más. Pero fijaos en este último versículo a quién vienen a servir estos ángeles. A Él, al elegido. No es el Hijo, es Dios, a Jesús. Si le sirven, le reconocen. Jesús principia su ministerio. Cuando oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. Desconocemos dónde y cómo lo oyó. De lo que nos informa este versículo es que Juan ha sido encarcelado, cosa que parece provocar que Jesús decida retirarse a Galilea. Y dejando Nazaret habitó en Cafarnaúm, la de junto al mar, en los confines de Zabulón y de Neftalí. Pues aquí tenemos un poco de problema porque si deja Nazaret, que es tierra Galilea, y se va a Cafarnaúm y lo buscamos en un mapa, evidentemente la que está junto al mar en ese lago llamado también Mar de Galilea. Pero esta ciudad no tiene nada que ver con la situación de los confines de la tierra de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: veamos si estos confines de Zabulón tienen algo que ver con esta profecía. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, más allá del Jordán, Galilea de los gentiles. Pues ya tenemos aquí la respuesta al misterio de la tierra de Zabulón. Aunque Cafarnaún nada tenga que ver con esta tierra geográficamente, la necesidad de convertir a Jesús en el elegido de las profecías anteriores a los evangelios obliga a Mateo a utilizar forzadamente la tierra de Zabulón, aunque no tenga ningún sentido. No sabemos tampoco por qué utiliza esta Galilea de los gentiles, gente que no son del culto de Yahvé. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte una luz les amaneció. Parece que pueda referirse a estas tierras que nos ha señalado anteriormente de Zabulón y de Neftalí. Me extraña porque estos también son hijos de Israel. ¿Por qué tendrían que ser tierras de gentiles? ¿Acaso en algún momento han abandonado el culto como tantas veces han hecho los demás? Parece ser que ante la presencia del elegido verán la luz, verán la salvación. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús, como todos los profetas anteriores, continúa predicando con el arrepentimiento, el temor al castigo divino. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, que echaban una jávega en el mar, porque eran pescadores. Como podemos comprobar aquí, si anda junto al mar de Galilea, pues evidentemente puede estar viviendo en Cafarnaún, que está a orillas de este lago interior. Allí parece encontrar a dos personajes. Uno tiene dos nombres, Simón, pero le llaman Pedro, y su hermano, el otro, se llama Andrés. Estos están pescando en este mar de agua dulce. Les dice: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Desconocemos qué dimensiones puede tener esta ciudad de Cafarnaún en esta época de Jesús. Desconocemos también cómo se ha dado a conocer este personaje aquí donde se ha instalado después de huir nuevamente de la justicia de Jerusalén, del rey de Judea.
porque aunque no nos lo ha dicho, ha resultado un poco extraño que decidiera irse después de que detuvieran a Juan. Ahora le encontramos en este lugar remoto a orillas del mar de Galilea, tratando de reclutar seguidores fieles. A estos no les indica que le sigan para rendir culto a Yahvé, sino para que le ayuden a sumar feligreses. Y ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Sin más, dos hermanos que se dedican, supongo que desde hace años, a su oficio, pescadores, se dejan convencer por el primer peludo que pasa, sin más propuesta que venid conmigo y pescaréis hombres. ¿Para qué querrían estos pescar hombres? Y pasando de allí adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo, el de Zebedeo, y Juan, su hermano, que remendaban sus redes en la barca con su padre Zebedeo, y los llamó. Pues un poco más adelante no sabemos si en la misma ciudad ve a dos hermanos y los llama. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, los siguieron. Estos ya no solo dejan su oficio, sino que dejan la familia, dejan a su padre. ¿Qué edad podían tener estos dos que todavía vivían con su padre? ¿Qué tipo de poder tiene este Jesús que solo con decir ven lo dejas todo? Y recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es la primera vez que leemos en la Biblia esta terminología, sinagoga. Efectivamente, en los tiempos de Jesús, en pleno Imperio Romano, ya existían estas construcciones. Lo único que destaco es que éstas van en contra de la ley de Dios. Aunque no las prohíba directamente, tampoco las nombra. El único lugar que la ley permite el culto a Yahvé es el tabernáculo. Dios lo ve todo, pero no está en todas partes, está en esa columna de humo eterna. ¿Quién es este a priori fugitivo que tiene el permiso para entrar en sinagogas y enseñar? Proclamar el evangelio del reino, dice, ejercer de profeta, ejercer de Dios. Pues este es el que nos dice el primer capítulo del libro de Mateo, que pertenece a la línea hereditaria directa de Salomón. Este ser excepcional es todopoderoso, y su fama se difundió por toda Siria, y le trajeron a todos los que padecían males, afligidos por diversas enfermedades y tormentos, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. El heredero al trono de David, el rey de reyes, el faraón, el Dios en la tierra, es todopoderoso, es Yahvé. Y grandes multitudes lo siguieron desde Galilea y Decápolis, y desde Jerusalén y Judea, y desde más allá del Jordán. Con milagros tal y como hizo Moisés y con una vida paralela, Jesús no necesita raptar mediante el engaño a ninguna comunidad para que le sirva. Moisés no tenía trono donde sentarse. Jesús sí, y tiene el derecho a heredarlo por línea directa. Sus seguidores le apoyan y se suman a su causa. Descubriremos con qué intención en el próximo capítulo. Un saludo.